el Espíritu Santo. No son tres partes, es una sola. No son tres personajes diferentes. Uno no puede andar independiente del otro. Son una unidad. Son Trinidad, pero son uno. Pero cada uno de ellos tiene un papel diferente. Vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo sin el Espíritu Santo nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, primer libro de la Biblia, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía sobre la faz? ¿Quién se movía en ese desorden? El Espíritu Santo. Entonces, vemos que Él específicamente era el que se estaba moviendo. Y si vamos al libro de Job, el que está antes de los Salmos, el libro más leído, Salmos. Antes de los Salmos está el libro de Job, 33:4. La palabra del Señor dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios sopla aliento de vida. Eso lo hace Dios. Pero ese aliento que sale de Él es el Espíritu Santo. Por eso dice: el Espíritu de Dios me libró. Entonces estamos viendo cómo el agua, la creación, todo esto fue hecho porque el Espíritu Santo lo hizo. La creación fue hecha por el Espíritu Santo. La Biblia también. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, 3 de Juan. En 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios. No, esta es primera. Es segunda. 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos inspira. El Espíritu Santo es el que está al lado de nosotros. Hoy, Dios le plació darnos de su Espíritu Santo. Cuando estamos en la adoración, cuando estamos sintiendo ese quebrantamiento, cuando estamos sintiendo remordimiento, cuando nos estamos arrepintiendo, es porque el Espíritu Santo está viniendo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Cada vez que nosotros tenemos anhelo por buscar a Dios, dice la Biblia, Dios, como estaba diciendo el hermano, Dios nos amó primero. Dios fue el primero que se movió hacia nosotros. Pero ¿cómo nos movemos nosotros hacia Dios? Porque el Espíritu Santo nos toca. Si Dios no toca a una persona, si el Espíritu Santo de Dios no toca a alguien, no lo va a convencer de pecado. Por eso la Biblia dice que Él convence de justicia, juicio y pecado. A una persona le pueden predicar y esa persona se va a dormir, esa persona se va a aburrir, esa persona no le va a interesar la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo no lo ha tocado. ¿Cómo sabemos que alguien tiene el Espíritu de Dios? Porque tiene amor por las cosas de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien tiene el Espíritu Santo? Porque tiene amor por la vida. Todo el que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros vemos que alguien tiene amor por los pequeños detalles, por cuidar a los demás, en ese momento el Espíritu Santo está ahí. Pero el que dice, ya yo me aburrí, él allá con su vida, yo no sé, eso es problema de él. El Espíritu Santo nos anhela, nos cuida celosamente, dice la Biblia. No celo como el que siente a alguien acá que piensa que la esposa le va a ser infiel. Él nos cela porque Él nos quiere proteger a nosotros. Me pasa frecuente que voy en la bicicleta y veo una piedra y me dice, se va a caer alguien con esa piedra. Y Señor, yo voy deprisa. Señor, ahí hay una piedra y se va a caer. Y ese pensamiento comienza a darme vueltas. Y me toca devolverme a quitar la piedra porque pienso, alguien se va a caer con esa piedra, alguien se va a tropezar. Pero a veces digo, Señor, pero otro la recoge. Y si no la recoge. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos está pidiendo cosas. A veces uno puede ir por el hospital y voy pensando que tengo que hacer algo y hay que orar ahí. Señor, pero voy tarde. Y me pongo a pensar en lo que le puede pasar a esa persona. Y me ha pasado.
Semana pasada hablé con alguien, ni siquiera iba a hablar con esa persona. Llegué a buscar unos pacientes míos que estaban allá. Y lo veo y me saludo y entro y oramos. Y después en la noche hablo con alguien y me dicen se murió. Esa era la oportunidad de esa persona. Era un hombre duro de carácter. Sin embargo, hablamos un rato, compartimos la palabra y cuando le dije que oráramos aceptó al Señor. Si yo no hubiera hecho eso, el Señor posiblemente hubiera traído a otro. Pero ¿cómo quedo yo delante del Señor? Lo que nosotros tenemos que entender, y esta mañana reflexionaba en eso, ¿cuál es la finalidad de nosotros en esta vida? Cuando partamos y si llegamos a la presencia del Señor, pero aún el que vaya para el infierno tiene que comparecer delante de Dios en algún momento, tiene que presentarse delante de Dios. Dice la Biblia que los libros serán abiertos y dice que hay un ángel anotando cada cosa que hace cada persona. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Señor, hice muchas empresas. Señor, le di trabajo a muchas personas. Señor, viajé mucho. Señor, hice esto. Señor, hice lo otro. El Señor no nos va a pedir cuentas de eso. El Señor va a decir, lo que más me interesa a mí son las almas. La primera alma es la tuya. Y segundo, las demás almas. ¿Cuántas almas me traes? Nosotros no convencemos, pero tenemos que ir y llevar esa palabra del Señor. Que cuando esa palabra llega, el Espíritu Santo comienza a actuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra vida? ¿Cuántas almas? Y hay personas que dicen, no, pero es que Dios lo hace todo. Pero es que el Señor dice, mucha es la mies y pocos los trabajadores. ¿Cuál es la mies? El trigo. Hay que cosechar, no es miel, es mies. Mies quiere decir trigo. Y Dios está diciendo, el trigo es mucho, pero hay que cosecharlo. ¿Cuál es la cosecha? Las almas. Y nosotros tenemos que ir allá. Mucha es la mies, pocos los trabajadores. Me ponía a mirar el Facebook y veo que la gente viaja, que la gente disfruta, que la gente hace. Y me pongo a pensar si ese mismo interés que tienen por viajar y por mostrar a todos los sitios donde van y todo lo que hacen, si ese mismo interés lo tuvieran por mostrar las almas, por rescatar las almas, porque a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Mateo 10:28 dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones. A Dios no le interesa, a Dios no le sorprende si nosotros hacemos dinero, si nosotros somos los más fuertes, si tenemos los mejores títulos. ¿Qué has hecho por las almas? Por eso Él dice, cuida a mis pequeñitos, cuida a mis pequeñitos. Por eso Él dice, cuando yo tuve hambre, ustedes me alimentaron. ¿Cuándo, Señor? Cuando le diste al hambriento. Pero nosotros no podemos hacer nada de eso si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando un testigo de Jehová dice que el Espíritu Santo es una fuerza. Por eso cuando el testigo de Jehová dice eso es una fuerza que sale de Dios. Eso es una energía, pero eso no tiene vida. El apóstol Pablo dice que quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Quién los va a convencer de pecado entonces? Si la Biblia dice el apóstol Pablo, tú vas a orar y no sabes qué pedir, pídele al Espíritu Santo de Dios y Él te va a decir qué orar. ¿A quién le van a decir? ¿A quiénes le van a decir los unitarios que dicen que el Espíritu Santo no existe? ¿A quién le van a decir que les explique las Escrituras, que los convenza de su pecado? Por eso es que hay muchos religiosos. ¿Qué religioso? El que piensa que yo doy limosna, yo leo la Biblia, yo hago esto, ya yo tengo que ser salvo, ya el Señor me tiene que salvar. Cuando nosotros entendemos que somos pecadores, cuando nosotros entendemos que somos imperfectos y que el único que nos santifica es Dios, cuando nosotros entendemos que sin la presencia de Dios estamos perdidos y lo necesitamos, ahí es cuando buscamos a Dios. Pero ¿quién nos convence de esa necesidad? El Espíritu Santo de Dios. Jesucristo nuestro Señor hace una claridad. Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Él está diferenciando. Una cosa soy yo, otra cosa es el Espíritu Santo. El que blasfeme de mí podrá ser perdonado, pero el que blasfeme de Él no tendrá perdón. Y ese sí es una amenaza, y seria. Entonces Él está diciendo el Espíritu Santo. Entonces una secta que dice el Espíritu Santo no existe, ¿eso qué es?
Entonces los unitarios que dicen, no, es que hay un solo Dios. Y Dios no, y no hay más nada, ni siquiera Jesucristo. Jesucristo es un hombre que le escogió. Cuando nosotros blasfemamos del Espíritu Santo, porque nosotros podemos ver en las Escrituras que cuando el Espíritu Santo desciende sobre María es que ella es embarazada. Ella se embaraza antes de tener contacto con el esposo. Por eso el esposo piensa que ella le fue infiel, porque él ni siquiera la ha tocado, y el Espíritu Santo es el que hace que María se embarace. Entonces ese Espíritu es el que nos anhela a nosotros celosamente también. Ese Espíritu es el que está a nuestro lado, y ese Espíritu es el que nos habla. Por eso cuando oramos decimos, Señor, cierra mis oídos a la voz del enemigo, porque el enemigo también quiere hablar, y de hecho nos habla frecuentemente. Y el enemigo es el que dice, tu mujer está gorda, pero esa es bonita. El enemigo es el que dice, ¿para qué te estás matando con esa plata si ahí te puedes coger esa plata y nadie se da cuenta? Todo el mundo hace lo mismo. Ese es el enemigo hablándonos. Pero el Espíritu Santo también nos habla. Por eso tenemos que aprender a distinguir la voz. ¿Qué hizo Samuel? Le hablaban, Samuel, y él pensaba que era Elí, el profeta. Samuel, y otra vez, ¿para qué me llaman? No, yo no soy. Por tercera vez, Samuel. Pero ya el profeta que sabía le dijo, ese es Dios que te está hablando. Cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí, Señor. Habla que tu siervo escucha. Aprendió a oír la voz de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la Biblia no habría sido hecha sin el Espíritu Santo. Ese Espíritu nos da poder para predicar el Evangelio. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. De todo el libro de Hechos, que ayer en el retiro decíamos que también se puede llamar, así como se llama libro de los Hechos de los Apóstoles, también se podría llamar libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque todo el libro de Hechos gira en torno al Espíritu Santo. Pero de todo ese libro, este es el versículo más importante. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. A pesar de que Pedro y todos los apóstoles habían aceptado a Jesucristo, a pesar de todo eso, ellos todavía no tenían poder. Creían en Jesucristo. Todo el que cree en Jesucristo fue porque el Espíritu lo tocó y le puso un sello y lo apartó para Dios. Y ayer comentábamos, muchos cristianos se quedan en esa etapa. No pecan, si mueren no van al infierno, pero no van a tener poder. Y como dice la Biblia, el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder, amor y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que yo puedo ver el mal y yo decido no hacer el mal. Eso es dominio propio, porque Dios va forjando nuestro carácter. La Biblia dice que por el fuego es probado el oro, y ese oro se va purificando y se va purificando. Si usted tiene un oro de 14 quilates, algo así, porque tiene impurezas, cobre y plata y otras cosas, pero a medida que se pasa por el fuego y el fuego va purificando y va quemando todos esos metales, va quedando oro puro. Ese oro puro es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, y por eso el fuego es necesario que esté en nuestras vidas. Por eso nosotros no podemos decir, Señor, no me mandes esa enfermedad porque yo no soy capaz de resistirla. La Biblia dice que Dios permite las pruebas que podemos soportar, porque Él pone la prueba y pone la salida. Pero Él dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, y ciertamente Él está con nosotros, pero nosotros somos los que a veces no queremos escuchar a Dios. A veces vamos a hacer un negocio, ¿y qué nos dicen a veces? Vamos a la palabra y comienza a decirnos que el negocio no conviene, pero nosotros decimos, pero yo pienso que a mí sí me conviene. Yo mejor me voy a guiar por esto porque yo sé de ese asunto. Les pongo un ejemplo. Pedro era pescador. ¿Quién le iba a enseñar a Pedro a pescar? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo muere. Pedro se va a pescar y pasa todo el día pescando y no ha pescado nada. Se le acerca a Jesucristo, pero Jesucristo está en otra apariencia y Pedro no lo conoce. Y Jesucristo le dice, nuestro Señor, tira de este lado. Pedro podría decir, me vas a enseñar a mí que llevo todo el día, que yo nací pescando. Él le dice, pesca de este lado. Y cuando tiró, la red se llenó tanto que tuvieron que llamar 2 embarcaciones para que le ayudaran porque se estaba hundiendo. Cuando ocurre ese milagro, porque que a mí alguien
que no sepa lo que yo hago me venga a enseñar. De esa forma sorprendente que Pedro reconoce que Él es Jesucristo y se tira enseguida y va para donde Él. Eso pasa muchas veces en nuestra vida. Nosotros nos hacemos sabios en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio conocimiento. Yo podría decir, yo soy médico o soy cirujano, a mí no me va a venir a enseñar a alguien. Pero muchas veces no es lo que yo estoy pensando. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Cuando Jesucristo le habló, le dijo, no es lo que tú estás pensando, es como yo digo. Y para nosotros poder ser guiados por Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Él es nuestra guía, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, dice la Biblia. Entonces, ese versículo tan importante dice algo más. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, pero dice algo más, y me seréis testigos. No testigos de Jehová, me seréis testigos. ¿Qué está diciendo Él? Que nosotros vamos a testificar de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso cuando Dios sana a alguien y la persona va después dice, es que me sanó el médico, es que me sanó el consejo que me dio el vecino, es que me sirvió que el gobierno me dio una ayuda. Le estamos robando la gloria a Dios. Y Él dice, me seréis testigos. Por eso es que muchas personas comienzan a buscar de Dios y llega el momento en que cuando les preguntan, ¿y tú eres cristiano? No, yo leo la Biblia. No, yo conozco mi familia. Muchas personas les comparto y me dicen, pero es que mi familia es cristiana, mi mamá es cristiana, pero ellos no se incluyen. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, y si no lo tienen, tienen temor. Lo que le pasó a Pedro. Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo y le dijeron, tú andabas con él. ¿Cuándo? Yo. Lo negó 3 veces. Ya en últimas no supo qué hacer y comenzó a decir vulgaridades. Porque es que dicen, tú hablas como tu maestro. Y dice la Biblia que comenzó a hablar diferente. ¿Para qué? Para diferenciarse, porque tuvo temor. Pero después, cuando el Espíritu Santo cayó, ellos eran los que predicaban. Entonces, ahí es cuando ese poder va a venir sobre nosotros, cuando aceptemos al Espíritu Santo. Lo que mi esposa decía ahora que estábamos en la adoración y la alabanza, démosle libertad al Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu quiere actuar en nuestra vida y no le damos la libertad. Señor, no, porque me da pena. Señor, yo no lloro porque ¿qué van a decir de mí? Señor, yo no me puedo arrodillar porque me voy a ensuciar, Señor. Pero cuando le damos libertad al Espíritu, el Espíritu actúa en nuestra vida. Entonces, hablando del bautismo, solamente las personas que estén perdidas, reconozcan que necesitan a Jesucristo, van a tener ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su propia personalidad, así como cada uno de nosotros. Incluso puede haber gemelos y cada gemelo tiene su propia personalidad. Segunda de Corintios 3:17, lo que estábamos hablando. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esa libertad la da el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo llega, a Él le provoca, su voluntad es que seamos libres. ¿Pero libres de qué? Vamos al libro de Gálatas. Después de Corintios viene Gálatas. Y Gálatas 5:1 nos va a decir qué tipo de libertad nos va a dar el Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El que es libre no es esclavo, pero el que está en pecado está en esclavitud. Cristo nos da esa libertad a través de su Espíritu Santo. Él dice, yo mandaré de mi Espíritu. Libres de pecado. Vamos al libro de Romanos. Antes de Corintios queda Romanos. Y Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo. Cuando uno cree en Cristo y lo sigue, Cristo fue crucificado y nuestro pecado también.
fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Quién nos hace libre? El Espíritu Santo. ¿De qué nos hace libre? Del pecado. Porque el pecado, para el que cree en Cristo, ya fue crucificado. Si nuestro pecado fue crucificado, ya nuestras adicciones no nos pueden someter. El que antes robaba, no robe más. El que tomaba, no tome más. El que adulteraba o fornicaba, ya no lo haga más. Porque ese pecado, cuando nosotros somos conscientes que ya Jesucristo en la cruz se llevó nuestro pecado, dice, tengamos dominio propio, porque ese pecado ya no cae sobre nosotros. Entonces, ¿qué entendemos esto? La Biblia dice en Hebreos 9:14, la sangre de Cristo nos lavó mediante el Espíritu. Todos nosotros decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Pero ¿cuál fue el poder de Cristo? Que a través del Espíritu Santo, Él arrancara de nosotros el pecado. O sea, el Espíritu Santo de Dios, cuando Cristo muere y entrega su vida y entrega su sangre, a través del Espíritu Santo es que nos borra. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando se rociaba la sangre del animal que mataban, se borraba todo el pecado. Esa sangre a través de Cristo se borra, pero por la obra del Espíritu Santo, que es el que nos limpia. Entonces, el Espíritu Santo también piensa. Romanos 8:27 también dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos dos intercesores. Jesucristo está a la derecha, a la diestra de Dios, y está intercediendo por nosotros. Está diciendo, este pastor, mira los pensamientos que ha tenido, pero perdónalo, Señor, porque Él te ha buscado y aceptó a Jesucristo. Jesucristo dice, ya me aceptó, Señor, perdona sus pecados. Pero así como Jesucristo está allá arriba, la Biblia dice que el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Y según la voluntad de Dios, comienza a pedirle a Dios también desde la tierra, Señor, míralo, dale fuerzas, perdónalo, no lo dejes caer en tentación. Entonces tenemos dos intercesores, uno en el cielo y uno en la tierra. Si tenemos dos intercesores que son perfectos, no necesitamos a María, no necesitamos a Pedro, no necesitamos a Pablo, no necesitamos a Gregorio ni a María Leonza, mucho menos. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y aparte de eso, el Espíritu Santo también está intercediendo. Son los dos intercesores que nosotros tenemos. Entonces, no necesitamos a nadie más. El Espíritu Santo también siente. Él se entristece cuando Él está dentro de nosotros y cometemos un pecado. Por eso es que la persona que ha aceptado a Jesucristo y comete un pecado se siente mal. Pero se siente mal para arrepentimiento. Porque hay asesinos, hay personas que tienen trastornos mentales y también hacen pecado y se sienten mal, pero no para arrepentimiento, sino para remordimiento. Un violador viola a alguien y puede que se sienta mal y sepa que está mal, pero lo vuelve a hacer. Se sintió mal, no porque estuviera arrepentido, tenía remordimiento, porque la Biblia dice que la Biblia está escrita en el corazón de cada persona. Puede ser un loco, pero él sabe que está haciendo mal. Puede ser un psicótico, pero él sabe que está haciendo mal, pero lo sigue haciendo. Pero cuando el Espíritu Santo está en una persona y comete pecado, eso nos hace sentir mal. Porque el Espíritu que está en nosotros, dice ahí, se entristece. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando nosotros cometemos pecado, adulterio, nos dejamos llevar por nuestros malos pensamientos, estamos entristeciendo al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, tenemos que ver que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Dice también Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En Romanos está diciendo nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu. Estamos hablando de dos personas diferentes.
Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo también dice el amor del Espíritu. Él nos ama, pero aunque Él nos ame, a veces nos deja hacer nuestra voluntad. Como en el hijo pródigo. El padre amaba a su hijo, pero él quiso irse con prostitutas, quiso irse y gastar su dinero, y él lo dejó. Solamente cuando ese hijo aceptó que necesitaba al Padre, el Padre lo aceptó. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Él nos habla. Si le pedimos fuerzas, Él nos las da. Él da fuerzas. Pero si nosotros decimos, yo voy para allá porque por aquí es por donde yo digo, Él nos deja. Cuando estamos en problemas y clamamos a Él, Él otra vez va y nos busca. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el Espíritu Santo está a nuestro lado. Y que el que lo niega, Jesucristo nuestro Señor dice en Lucas, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Pero el que le da toda la gloria a Dios, Dios se le da delante de los hombres. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a ese nivel. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Algo interesante que encontré. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre para llevarnos a tener íntima comunión con Jesucristo. Y ahora entramos al libro de Juan. Y aquí comenzamos a revelar muchas cosas. Juan 14, 16. Jesucristo da una promesa. Y esto nos va a confirmar eso. 14, 16. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo fue en la tierra nuestro consolador. Pero cuando Él se va, Él dice, yo voy a mandar a otro. Yo le voy a decir a mi Padre que mande a otro consolador. Quiere decir que si Jesucristo nos consoló cuando estaba aquí, el Espíritu Santo también nos consuela. Consolador es en español, pero en griego se llama paracleto. ¿Qué quiere decir paracleto? Ayudador, abogado, consolador, amigo. Todas esas se traducen como paracleto. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo les voy a mandar a otro que es igual que yo, a otro abogado, yo les voy a mandar a otro ayudador, yo les voy a mandar a otro consolador. Él está diciendo, hay uno que es igual que yo, y yo le voy a decir a mi Padre que lo mande. Entonces, el Espíritu Santo viene, y Jesucristo hace la promesa, yo rogaré al Padre y dará otro consolador, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo desciende o actúa en nosotros de diferentes maneras. El Espíritu Santo desciende sobre las personas como con Sansón. Sansón vivió una vida desordenada, se apartó de Dios, pero Dios tenía un propósito y lo usó. Y el Espíritu descendió sobre Sansón y le dio fuerza para vencer a los filisteos. Cuando venció al león, el Espíritu cayó sobre él y venció al león. Cuando cogió las 1000 zorras, en ese momento el Espíritu bajó sobre él. Y después se fue. Y después venía. Pero el Espíritu Santo, aparte de que puede caer sobre una persona, también quiere estar en una persona. Por eso dice la Biblia, porque mora con vosotros. Quiere decir que está entre nosotros. Pero también estará en vosotros, dentro de nosotros, para cuando lo aceptamos. Todo aquel que recibe el quebrantamiento, que el Espíritu Santo lo bautice en fuego, que reciba el Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo está en esa persona. Pero ahora está con nosotros. Y cuando hay que hacer algo extraordinario, también está sobre nosotros. Él tiene diferentes formas de actuar. Tenemos que entender que aunque el Espíritu Santo está en nosotros, Él también llena todo como Dios. Por eso no está bien lo que hacen en algunas iglesias, que ponen una silla. Ven, Espíritu Santo, siéntate. Me estaban contando alguien en estos días que en una iglesia en otro país donde iba, le abren la puerta, van allá, Espíritu Santo entra. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en toda persona que ha aceptado a Jesucristo y que ha anhelado al Espíritu Santo.
No tenemos que abrirle la puerta, ya Él está en nosotros. Es como un error de la gente que dice, vamos a orar para ponernos la armadura de Dios. O la tenemos puesta o no la tenemos puesta. Pero yo no me la puedo poner cuando quiera. Porque ahí dice que tengo que ponerme un casco de la salvación. Yo no me la puedo quitar y después poner la salvación. Dice que es una espada, que es la palabra. Yo no la puedo tener el día que la necesite. Todo el tiempo esa palabra tiene que estar con nosotros. Un calzado, que es el apresto por predicar el evangelio. No es que voy a orar y me voy a poner la predicación en este momento. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Como si en todo momento mintiéramos y cuando voy a orar es que me lo pongo. Entonces, o tenemos la coraza o no la tenemos. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. O está dentro de nosotros o no está. Pero si está en nosotros, ya no tenemos por qué abrir la puerta porque ya Él está dentro de nosotros y con nosotros también. Entonces, esa es la promesa que Él hace. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo nuestro Señor? Que Él se iba, pero que la promesa más importante era darnos su Espíritu Santo. Y así como en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, Dios da una profecía. En los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Jesucristo, antes de irse, 10 días antes de Pentecostés, dice: yo les voy a mandar un consolador. Está recordando las palabras del libro de Joel. Pero cuando 10 días después ocurre Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama sobre las personas. Y ahí es cuando se cumple la profecía. El Espíritu Santo viene para quedarse. El Espíritu Santo antes venía sobre David y se iba. El Espíritu Santo venía sobre Ezequiel, sobre Isaías, sobre Daniel y se iba. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo llega y se queda con nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos guarda a nosotros y nos lleva. Los que estudian los últimos tiempos, los que estudian teología de los últimos tiempos, miran que hay una parte donde dice que el anticristo está aguantado y que cuando el que detiene al anticristo se vaya, el anticristo va a salir. Y algunas personas decían: es que el Espíritu Santo se va. Resulta que el Espíritu Santo nunca va a abandonar la tierra porque Él llena todo. Se va a la iglesia. En este momento nosotros estamos aguantando al anticristo. En este momento el anticristo no ha surgido porque nosotros como iglesia estamos orando. Pero en el momento en que Jesucristo venga por su iglesia y se la lleve, el que aguanta al anticristo ya no va a estar, y ahí sí el anticristo va a salir. Los que hayan, y si Dios permite, hayamos sido fieles, nos vamos con Él. Los que no, van a sufrir la persecución. Pero aún así el Espíritu Santo va a seguir estando aquí, porque la Biblia dice que va a haber 2 testigos, y los testigos van a predicar, y muchas personas se van a convertir. ¿Y quién los va a convencer si no es el Espíritu Santo de Dios? Por lo tanto, el Espíritu Santo no se va. Él va a estar aquí en todo momento. Entonces, tenemos que entender que es importante el Espíritu Santo de Dios. También tenemos que ver algo más. Cuando la Biblia habla de un paracleto, Jesucristo dice: yo les voy a mandar un consolador, les voy a mandar un abogado. Vamos al libro de Primera de Juan 1:21. Primera de Juan 2:1. El título es Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado en griego también es paracleto. O sea que aquí nos está confirmando que el Espíritu Santo también es nuestro abogado. ¿Y qué es el abogado? Un abogado que está de parte de nosotros y que va ante un juez a decirle: ven acá, rebájale la pena, perdónalo, no lo juzgues, o júzgalo, pero hazlo de esta forma. Ese es un abogado. Entonces el Espíritu Santo
ese mismo abogado, o sea, es la misma palabra que dicen Jesucristo es nuestro abogado, también la usaron cuando Jesucristo dice, les voy a mandar un abogado, les voy a mandar un consolador. Entonces, vemos con todo esto que el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya estaba, se movía sobre las aguas, puso en orden todo el desorden que había, se movía sobre determinadas personas. Cuando las personas como David adoraban a Dios, el Espíritu venía. Dice la Biblia que Saúl tenía un espíritu también, pero era un espíritu demoníaco. Y tenía que mandar a llamar a David para que David tocara el arpa. Y el espíritu que estaba en David hacía que el espíritu de Saúl se fuera. Ese era el Espíritu Santo que venía sobre David porque era una persona que Dios escogió para un propósito, pero que no estaba en el resto de las personas. Pero ahora miramos en el Nuevo Testamento. Antes de pasar al Nuevo Testamento, recordemos algo más. La Biblia dice que cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, cobró vida. Fue que sopló el aliento. Recuerden que en el griego, espíritu se escribe ruach, con J. Ruach, y eso es viento. Y ese viento o aliento fue lo que Dios sopló en Adán. Entonces también dice en Nehemías, cuando ellos iban por el desierto, Nehemías 9:20, enviaré tu buen espíritu para enseñarles. También pone un ejemplo, Moisés. Moisés tenía que manejar un pueblo rebelde como de 2 millones de personas. Y esa gente tenía con dolor de cabeza a Moisés. Y Moisés no aguantaba más. Y Dios le dijo, vas a escoger a 70 personas. Y esas 70 personas, del espíritu que está en ti, yo voy a poner sobre ellos también. Números 11, versículos 16 y 17. En el libro de Números 11, 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. El Espíritu Santo es tan grande que Dios es tanto lo que le dio a Moisés, que cogió parte de ese mismo espíritu y se lo puso a 70 personas más. Aquí Dios nos enseña algo. A veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y no podemos. Moisés quiso llevar a este pueblo solo y no pudo. Dios le dijo, busca 70 personas y te van a ayudar. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, nos cansamos. Pero cuando Dios pone su espíritu en nosotros, podemos hacer cualquier cosa. Ayer me sorprendí y le daba gracias a Dios cómo durante ese retiro que tuvimos comenzó a quebrantar las personas. Cómo durante ese retiro personas duras comenzó el Señor a limpiarlas. A nosotros no debe darnos pena llorar por las cosas de Dios, porque Dios nos limpia a través de esas lágrimas. Entonces la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo mira de cerca, pero al que es altivo, Dios lo mira de lejos. Una persona altiva nunca va a recibir el Espíritu Santo. Dios tiene que quebrantarnos muchas veces para reconocer la grandeza de Dios. Cuando Nabucodonosor, que era el rey más poderoso que había en la tierra, a los que les gusta mirar historia, el reino babilónico, después el medo-persa, el griego y el romano, los 4 imperios grandes que han existido en toda la historia de la humanidad. Y en ese primer imperio que dominaba la tierra, el rey más importante era Nabucodonosor. Y por darse la gloria a él mismo, dice que Dios lo convirtió en una bestia. Lo convirtió en un animal. O sea, era el mismo, pero su mente estaba perdida. Dice que terminó tirado, comiendo hierba durante 7 años. Le crecieron las garras, las uñas. Hasta que después de 7 años, según la profecía que Dios dio a través de Daniel,
Dios hizo que su mente se recobrara y fue cuando se dio cuenta. Eso le pasa a todo el que es altivo delante de Dios. Vemos presidentes, Irak, Venezuela, todos estos tiranos que han hablado en contra de Dios, cómo han terminado. Por eso cuando hay una obra de Dios y la gente comienza a hablar mal de la obra de Dios, está peleando directamente contra Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, se levantaron muchos fariseos. Y se levantó el maestro que más sabía en esa época, Gamaliel. Y le dijo, no le hagan nada, déjenlo solo, que él siga predicando. Si esto no es de Dios, se va a acabar solo. Pero si es de Dios, de pronto estamos peleando es contra Dios. O sea que él se dio cuenta que cuando hay una obra y la gente comienza a levantarse esa obra, esa oposición no viene de Dios. Esa oposición viene del diablo. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos mal del hermano, cuando murmuramos. La Biblia dice que tenemos que ir y preguntarle, llevar un testigo, llevar 2 testigos, tratar de levantar al hermano. Pero dice que la única guerra donde los soldados atacan al caído es en el cristianismo. Un hermano cae y todos le caen encima enseguida. Nosotros tenemos que ayudar a levantar al hermano. Pero eso solamente lo puede hacer alguien que tenga el Espíritu de Dios. Estamos ya cortos de tiempo y hablar del Espíritu Santo no terminaríamos nunca. Pero tenemos que entender que así como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuaba, en el Nuevo Testamento, ahora, en este momento, Él está actuando. Pero ¿cuál es su función? Primero, convencernos de culpa. Juan 16:7. Por eso un consejo. Tenemos que analizarnos. La Biblia dice que cada uno se evalúe. Si vemos que estamos hablando de alguien, preguntémonos cuál es el espíritu que está en nosotros. Un espíritu de Coré. La Biblia pone el ejemplo, el espíritu de Coré que murmuraba. De Datán, de Abiú. Ellos comenzaron a murmurar de Moisés y la tierra se los tragó entero. Tenemos que mirar si estamos hablando de alguien, vamos a examinarnos a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Solamente vamos a reconocer que somos pecadores por el Espíritu Santo de Dios. También el Espíritu Santo es el que nos va a revelar la verdad de la Biblia. Juan 14:26. Su palabra dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Todas esas palabras, toda la Biblia la vamos a entender cuando el Espíritu Santo nos dé la revelación. También el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad de Jesucristo. Nadie puede creer en Jesucristo si el Espíritu Santo no se lo revela. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Jesucristo hizo, el Espíritu Santo nos lo está recordando. Él es el que nos está diciendo, perdona. Él es el que nos está diciendo, deja pasar por alto todas esas culpas. Él es el que nos está diciendo, no importa lo que hayas perdido, yo voy a estar contigo. Todas esas palabras las recuerda es el Espíritu Santo de Dios. También vamos a nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Recordemos el famoso capítulo 3 del libro de Juan. Nicodemo, Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero voy a nacer de carne, no es de carne, es de espíritu. Eso es a través del Espíritu Santo. Aparte de eso, quien nos hace formar un cuerpo, una iglesia, es el Espíritu Santo de Dios.
Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Jesucristo dice que cuando Él venga por la iglesia va a haber unas bodas, se llaman las bodas del Cordero. Él va a ser el esposo y la iglesia va a ser la esposa. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Por qué somos el cuerpo? Porque aquí nos está diciendo, Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que ese Espíritu Santo nos hace formar una iglesia. Una secta que digan que no hay Espíritu Santo no es una iglesia, porque el Espíritu Santo es el que nos hace ser una iglesia y ser un solo cuerpo. Para finalizar, cuando una persona se convierte, recibe el Espíritu. Juan 20:22. Y con esto finalizamos. Esta es una palabra y esto es un versículo que le vamos a pedir a Dios que los dé a nosotros hoy. Jesucristo nuestro Señor se le aparece a los discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, ese es el 21, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos habían estado con Jesucristo, nuestro Señor. Ellos caminaron con Él, creyeron en Él. Al principio no, pero después creyeron, fueron transformados, recibieron el sello del Espíritu Santo. Toda persona que acepta a Jesucristo, Jesucristo le pone un sello. Todo aquel que es hijo del diablo recibe un sello también, la marca del enemigo. Pero todo el que es hijo de Dios, es hijo de Dios porque el Espíritu Santo le pone un sello, lo marca y le dice, este es mío, tú no lo puedes tocar. Pero todavía eso no quiere decir que tiene el Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo nos bautiza, solamente cuando el Espíritu Santo nos llena, es cuando recibimos el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Ellos estuvieron con nuestro Señor, lo vieron hacer milagros, lo vieron morir, vieron la tumba vacía, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando Él se les aparece a ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, ahí es cuando ellos lo recibieron. Ahí es cuando ellos tomaron poder para predicar el Evangelio. Ahí fue cuando ellos tuvieron de nuevo. El Evangelio no es solamente palabras. El Evangelio es que a través de nosotros haya milagros. El Evangelio es que a través de nosotros, en el nombre de Jesús, haya sanidades. Las personas predicamos y las personas se conviertan porque recibimos poder del Espíritu Santo. Él dijo, recibid el Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para que Dios mande de ese Espíritu Santo en nosotros. Amado Dios y bendito Padre, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, Dios, todo el reconocimiento, Señor. Te damos a ti todo el mérito, Dios. Te damos la exaltación, te damos la acción de gracias, Señor. Padre bendito, presento mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, tú nos has traído, Señor. Padre, al aceptar a tu Hijo Jesucristo, nos has puesto un sello de tu Espíritu Santo. Pero queremos más de ti, Señor. Queremos la llenura, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, en nuestras vidas, Padre. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de nuestra vida. Ya no queremos ser, Señor, como esos barcos sin control, Dios. Queremos que tú seas nuestra guía, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para predicar tu Evangelio, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé dominio propio, Señor, para apartarnos del pecado, Dios. Padre, hemos tenido tentaciones. En los últimos tiempos el enemigo está atacando tu iglesia, Dios. Pero necesitamos de ti, Señor, más que nunca. Necesitamos de ti, Señor.
Presentamos ante ti este pueblo, Dios, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, que nos traigas sanidad, Señor. Te pedimos que te lleves, Señor, con un viento recio, Dios, toda enfermedad, Señor, toda incredulidad, Dios. Llévate, Señor, todo dolor, llévate toda aflicción, Señor, en el nombre de Jesús. Presentamos aún las vidas de los que estén viendo este programa, Señor. Aún nuestras familias que están en la casa, Señor. Enviamos una palabra, Señor. Muchos de nosotros tenemos familiares enfermos, Señor. Yo envío una palabra donde mi familiar, Señor, tú sabes quién es, Señor. Y sabemos que a través de esto tú la estás llamando, la estás convirtiendo, la estás afirmando, Señor. Y cada uno de nosotros tiene un familiar, Señor, que te necesita, un amigo, un vecino, Señor. Padre, permite en el nombre de Jesús que las personas crean en ti, Señor. Padre, tu palabra dice, recibid el Espíritu Santo. Lo recibimos, Señor. Lo recibimos, Dios. El Espíritu Santo lo recibimos, Dios. Necesitamos ese consolador en nuestra vida, Señor. Que se lleve todo dolor, toda aflicción, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por las cosas que hemos hecho, Dios, sin haberte consultado, Dios. Estamos asumiendo las consecuencias del pecado que hemos cometido, Dios. Pero tu palabra dice, Dios, que si nos arrepentimos, Señor, Padre, que si nos arrepentimos y nos humillamos delante de ti, tú perdonarás nuestro pecado, Señor. Amado Dios, presentamos nuestras vidas ante ti, Señor. Padre, sana nuestra familia, sana nuestra tierra, sana nuestra familia, sana nuestro hogar, Dios. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Sana este pueblo, Señor. Padre, toma el control de este mes, Señor. Que la gente quiere celebrar Halloween, Señor. Que los padres quieren presentar sus niños al pecado aunque no lo sepan, Señor.